Hola, ¿cómo están? Esta es la tercera y última clase práctica dedicada a Diderot. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con los textos de Diderot, pero que también, como en el caso de los otros temas que abordamos en las otras clases, son extensivos a otros textos de la Ilustración, y es la capacidad de estos textos de ser portadores de utopías. Esto nos va a llevar, por un lado, a revisar la noción de utopía en sus dos acepciones, por un lado como género discursivo, como un tipo de relato, y por otro lado como una forma de la imaginación social que apunta a subvertir el orden establecido. Nos vamos a preguntar en qué medida los textos de Diderot responden o no a estos conceptos. Ustedes habrán observado que, de alguna manera, la institución a la cual apuntan los dardos de los tres textos es el matrimonio, ¿no? La familia, el casamiento y, obviamente, sus guardianes, que vendrían a ser la iglesia y la ley y la justicia. Entonces vamos a reponer algunos elementos de la época, de debates de esa época, justamente para poder entender en ese marco la postura de Diderot en relación con el casamiento, pero también con la figura y con el rol de la mujer en una sociedad posible que en esa época se estaba pensando. Bueno, una breve referencia a la clase pasada analizamos el modo en que los textos de Diderot describían una etapa de este largo proceso que se inicia en el siglo XVI y que preanuncia la modernidad y que está marcado por el repliegue de los textos sobre sí mismos, ¿no? Mencionamos en particular el texto de Foucault, Las palabras y las cosas, donde analiza Foucault justamente este fenómeno en relación con la pintura, con los textos de saber, ¿no? Las gramáticas, las enciclopedias, los tratados de ciencias naturales, por ejemplo, y también la literatura. Y vimos que en estos ámbitos, según Foucault, se va produciendo un quiebre, es decir, que estos textos de la cultura ya no buscan generar puentes con el mundo, no quieren acercarse imitándolo, por ejemplo, emulándolo, ¿no? Con elementos lingüísticos como la analogía, la descripción, sino que se van recortando de ese mundo, ¿no? Las gramáticas, por ejemplo, se vuelven prescriptivas, es decir, aparece como una autoridad que es exterior a la lengua, que es exterior a la cosa y que indica cómo debe ser utilizada, ¿no? La controla. Las enciclopedias, lo mismo, reproducen el mundo en pequeña escala y por orden alfabético, que es un criterio para nada con los fenómenos y los hechos a los cuales refiere, y la literatura, como la pintura, se ponen a hablar la literatura de literatura y la pintura no refiere a la propia pintura. En este texto, Las palabras y las cosas, algunos alumnos me preguntaron qué convenía leer, y bueno, lo que conviene leer por ahí es la introducción y el capítulo 3, donde habla de la noción de representación, pero también tiene un capítulo anterior que es muy ilustrativo, ¿no? De todo este fenómeno y que por ahí les puede servir para entender mejor esta idea, y es el análisis que hace Foucault de las meninas de Velázquez, ¿no? Entonces ahí, a partir de ese cuadro, que no les muestro porque mi torpeza va a hacer que después terminen viendo el cuadro durante toda la clase y no viéndome a mí, así que búsquenlo por su cuenta, pero seguramente ya lo conocen. Bueno, ese cuadro le permite a Foucault explicar bien todo ese procedimiento, ¿no? Porque, bueno, ahí se ve, se acordarán, a Velázquez, ¿no? Pintando, ¿no? Al espectador, hay un espacio que se construye para el propio espectador, porque todas las perspectivas conducen a un lugar vacío, ¿no es cierto?, que es donde el espectador se sitúa para mirar la pintura, un poco lo que pasaba en el caso de la literatura con ese morfema o con ese espacio vacío para el lector, ¿no es cierto? Y se multiplican en esa misma pintura las alusiones a la representación, y el objeto de la pintura, que vendrían a ser el rey y la reina, aparecen reflejados en un espejo, es decir, ya son representación dentro de la representación. Y ellos, los referentes del rey y la reina, no se los ve en ningún lugar de la pintura, o sea, aquello que es, digamos, el referente aparece como vacío, no figura. Entonces, bueno, un poco esto describe, ¿no? De manera bastante ilustrativa, por eso les recomiendo que lean ese capítulo y que miren esa pintura, este procedimiento o este fenómeno que se va dando también en otros ámbitos y en particular también en la literatura. Nosotros mencionábamos que en el caso de la ilustración se la puede pensar como un eslabón importante, interesante, nada desdeñable de todo este proceso, y
Para mencionar algunos ejemplos, habíamos señalado que en el caso de Foucault, él decía que, bueno, Don Quijote, ¿no? Ya por su forma, ¿no? Alargada, ¿no? Flaco, esbelto, parecía o asemejaba una letra, un grafema, y nosotros vemos que en el suplemento directamente los personajes ya son letras, ¿no? A y B, y cuando no son letras son peor aún, digamos, guiones, ¿no? Es decir, que cumplen esa función de señalar como un espacio vacío en el cual se puede proyectar tanto el lector como el autor. Hablamos también, para el caso de los cuentos de Diderot y del suplemento, de esos pequeños umbrales discursivos que nos permiten introducirnos al texto, y en los que encontramos estas figuras deícticas, ¿no? lo que llamaban, embrayeurs en francés, y que remiten al lector y al autor, que nos discursivizan, ¿no? Un poco como pasa con la pintura de Velázquez, nos hacen formar parte del texto, ¿no? De la representación. Y después citamos algunos ejemplos, pero seguramente ustedes habrán visto algunos más, del modo en que Diderot justamente se refiere a otros textos, haciendo alarde un poco de eso, ¿no? Con una forma un poco ostentosa, jocosa, graciosa, cómo va nombrando esos textos, cómo se los va apropiando, cómo alude incluso a las operaciones que realiza sobre esos textos, de recortar, reformular, inventar, traducir en forma real o en forma ficticia, ¿no? Nombra incluso libros propios, nombra incluso libros de sus contemporáneos, ¿no? Casi que el texto de Diderot puede ser una especie de sociología de los consumos culturales, ¿no? Bueno, entonces habíamos mencionado un poco todos estos elementos, y tal vez hacia el final de la clase, volviendo sobre esta idea de utopía y su relación con los textos, tal vez retomemos una idea del texto de Foucault. Bueno, ahora vamos al tema de la clase de hoy, que tiene que ver con el tema de la utopía, que está muy relacionado con el tema de todo del programa, es la otredad, ¿no es cierto? Cómo nos pensamos a nosotros mismos desde el otro. La utopía, de alguna manera, es una operación que permite eso también. Bueno, y como les decía hace un instante, la utopía refiere a dos nociones o a dos realidades distintas, y es importante tenerlo en cuenta. Por un lado, es un género discursivo, para algunos un género literario, para otros, como el caso de Moreau, que es el autor que les dejé como bibliografía, es un género filosófico, pero un género discursivo al fin, es decir, un enunciado complejo, ¿no? Un formato que conlleva ciertos rasgos estables que se pueden identificar y que se pueden describir, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que hace Moreau en el texto que les dejé, y ahora vamos a retomar un poquito ese texto. Y por otro lado, también se entiende por utopía una construcción simbólica, es decir, una forma de la imaginación social que genera extrañamiento, distancia, una brecha con la realidad tal como la conocemos, tal como la percibimos, y nos permite elaborar y proponer otras realidades posibles para subvertir esta realidad que se percibe como rígida, insatisfactoria, injusta. Básicamente voy a tomar esta idea de Paul Ricoeur y un texto que ahora no tengo acá a mano, lo tengo ahí cerquita, después lo puedo agarrar, que se llama justamente Ideología y Utopía. Y en relación con esta segunda acepción, vamos a analizar también cómo funciona o cómo operan los textos de Diderot, y vamos a ver que también esta utopía tiene o conlleva una dimensión discursiva, pero no se la puede considerar como género, ¿no? Es, según Ricoeur, una de las mediaciones simbólicas de la acción humana. La acción humana ocurre, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Movida por ejemplo, la utopía, ¿no? Entonces no se manifiesta en un relato, no se manifiesta necesariamente en una descripción de ciertas características, sino que bajo enunciados diversos, en algunos casos incluso teorías políticas, ¿no? Que justamente plasman estas operaciones que después vamos a describir más en detalle. Bueno, vayamos a la primera acepción, ¿no? La idea de utopía como género, y según Moreau, género filosófico, ¿no? Bueno, Moreau recuerda que la designación, ¿no? De este género viene de la obra de Tomás Moro, una obra de 1516, y que si hubiera que señalar cuáles son los rasgos de este género, según Moreau hay lo que él llama una presencia de tres discursos en simultáneo. Por un lado, dice él, toda utopía, todo texto utópico, ¿no? Que uno pueda clasificar como utópico, tiene una dimensión crítica, ¿no? Que tiene por blanco las instituciones del propio país. En el caso de Moro, la Inglaterra de su tiempo. Por otro lado, hay un discurso descriptivo,
que opone, ¿no?, a veces punto por punto, ¿no?, los rasgos europeos, que son negativos, a los rasgos de este otro espacio, ¿no?, utópico, que son positivos. Y finalmente hay un tercer discurso, que es el discurso justificativo, que de alguna manera anuncia en qué condiciones la vida de utopía sería posible o sería trasladable a Europa, ¿no? Bueno, y lo que es importante tener en cuenta es que la presencia de estas tres dimensiones caracterizan al género. No hay que pensar, hago esta aclaración, porque no sé si está tan claro en el texto de Moreau, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿no?, que no necesariamente estos tres discursos aparecen en este orden, ni siquiera podemos pensar también que estos tres discursos están explícitos, capaz que uno de ellos está implícito, pero en todo caso uno los puede, ¿no?, reponer, los puede identificar, los puede ubicar. Entonces, ¿por qué para Moreau la utopía es un texto filosófico, ¿no? Él dice que en general se ha pensado la utopía más que nada como un texto descriptivo, ¿no?, o más bien narrativo, ¿no?, o perteneciente a los géneros literarios y con una impronta descriptiva fuerte. Bueno, lo que dice Moreau es que hay un esfuerzo demostrativo, ¿no?, hay un esfuerzo como un razonamiento causal, ¿no? El autor de las utopías intenta explicar por qué las cosas son como son, cuál es el verdadero origen, ¿no es cierto?, del mal que él observa en la sociedad que es la suya, y que en ese sentido la utopía como género se aparta por ahí de otros géneros que son bastante cercanos, como por ejemplo la sátira, dice él, ¿no?, la sátira que lo que hace más bien es acentuar o realzar ciertos defectos o de un tipo social o de una costumbre, ¿no?, poner en evidencia algo que ya se sabe, ¿no?, manifestarlo como para justamente señalar la crítica, pero que en el caso de la utopía lo que se busca es ir más allá, ¿no es cierto?, no simplemente poner de relieve, señalar con el dedo, sino tratar de entender cuáles son las causas de los males, de los vicios, de los disfuncionamientos de una sociedad e ir al nudo del problema. Moreau también distingue la utopía, ¿no?, como género filosófico de lo que él llama la crítica reformadora. Y él dice que la crítica reformadora en general busca subsanar los problemas que se identifican, repararlos, pero tiene una idea de sociedad y de Estado bastante estable, ¿no? Y la utopía lo que hace justamente es pensar otra sociedad posible basada en otros valores, ¿no? Entonces, la dimensión justificativa, que es la tercera vertiente, ¿no?, del texto utópico, aparece ahora porque de alguna manera lo que se explicita son los valores, ¿no?, que hacen posible, ¿no?, que la vida allá, ¿no?, sea como es y qué valores tendríamos que asumir, ¿no?, qué valores tendríamos que adoptar para que la vida aquí pueda parecerse de alguna manera a la vida que se describe en aquel lugar utópico, ¿no? Y los valores suelen ser, los invito de hecho a que lo piensen en el caso de Diderot, ¿no?, la virtud, la naturaleza, la razón, la igualdad, la solidaridad, el interés común, por oposición a otros valores que son los que rigen el aquí, que serían, qué sé yo, la codicia, el egoísmo, etcétera. Bueno, otro elemento que señala Moreau como un rasgo de los textos utópicos es, como el nombre utopía lo indica, esta idea de no estar en ningún lugar, es un ningún lugar. No vamos a decir no lugar, porque no lugar nos hace pensar por ahí en esta idea de Marc Augé. Y entonces, lo que señala Moreau es que muchas veces se opta, ¿no?, narrativamente por una isla como marco espacial para la utopía. Y la isla presenta ventajas en el plano narrativo y ventajas en el plano argumentativo, en términos tal vez de verosimilitud, ¿no?, porque explica por qué no se la conoce porque está situada en un lugar inaccesible, lejano, y eso explica también su hermetismo, ¿no?, su no estar, o sea, su estar incontaminada, si se quiere, ¿no? Y de alguna manera, dice Moreau, una idea interesante, y es que también es una isla, ¿no?, en el plano temporal, está como por fuera de la historia, ¿no? Es decir, como si los avatares que fueron marcando el tiempo histórico no tuvieron ninguna incidencia en esta isla utópica. Bueno, algunos elementos que ustedes van a profundizar o que ustedes ya han pensado seguramente es un poco qué pasa en el texto de Diderot, ¿no? Podemos pensar que está escribiendo una utopía.
Bueno, por un lado, algunas cositas voy a decir nada más. Voy a concentrarme por ahí más en lo teórico, como para dejarles a ustedes la posibilidad de ir al texto, y que es lo más lindo también, ¿no es cierto?, y lo más interesante, y voy a tratar sobre todo de reponer algunas nociones, algunos elementos. Pero bueno, igual voy a hacer algunas referencias. Bueno, lo primero, obviamente, pensar esta idea de que el texto de Bougainville, vamos a empezar por ahí, no se sitúa en ningún lugar, ¿no?, sino que se sitúa en Tahití, ¿no?, pero como dijimos varias veces, no es la verdadera isla, ¿no?, sino una reconstrucción libre de una descripción leída en un libro de viajes. O sea, esta isla, ¿no?, es real y es literaria a la vez, combina elementos observados por otro con elementos imaginados por Diderot, ¿no? Y incluso un dato interesante también para pensar la noción de utopía en relación con este texto es que, así como la pinta Bougainville, ¿no?, el propio autor del viaje, Tahití parece poner en entredicho su posibilidad de ser portadora de utopía, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, mencionamos, al leer algún fragmentito del viaje de Bougainville, que la poligamia no parecía ser tal, ¿no? La poligamia esta que describe Diderot, esta idea de que, ¿no?, cada cual anda con quien quiere, libremente, mientras quiere, etcétera, etcétera, no parecía ser tal cosa, ¿no? Parecía estar restringida a los ricos, incluso que la infidelidad femenina existe, ¿no? O sea, existe la infidelidad, con lo cual no era tan libre el vínculo entre las personas y que no era aceptada tan fácilmente, ¿no? Y por ahí lo más interesante en relación por ahí con lo que son los textos utópicos es que, si han podido leer el texto que subí, que es el viaje de Bougainville, que no es muy largo y es bastante interesante, les recomiendo su lectura, es que básicamente Tahití no es una sociedad de iguales, sino más bien todo lo contrario. Les voy a leer un fragmentito para que vean esto. Lo dice hacia el final del viaje el propio Bougainville. Dice: dicho anteriormente que los habitantes de Tahití nos dieron la impresión de vivir con una felicidad digna de envidia. Los habíamos creído casi iguales entre ellos, o por lo menos disfrutando de una libertad que no estaba sometida más que a las leyes establecidas para la felicidad de todos. Me equivocaba, dice Bougainville. La distinción de rangos está muy marcada en Tahití, y su desproporción es cruel. Los reyes y los grandes tienen derecho de vida o de muerte sobre sus esclavos y siervos. Estaría incluso tentado de creer que tienen también este bárbaro derecho sobre las gentes del pueblo, que ellos llaman Tata Ainú, hombres viles. De todas formas, es cierto que de entre esta clase de infortunada que cogen sus víctimas para los sacrificios humanos, bueno, forman parte estos hombres, ¿no? La carne y el pescado, dice Bougainville, están reservados para la mesa de los grandes. El pueblo vive únicamente de verduras y de frutas. Hasta en la forma de iluminarse por la noche se diferencian los estados y la clase de leña que arde para las gentes importantes, que no es la misma que la del pueblo tiene derecho a utilizar. Únicamente los reyes pueden plantar frente a sus casas el árbol que nosotros llamamos sauce llorón o árbol del gran señor. Es sabido que inclinando sus ramas y plantándolas en el suelo se da su sombra a la dirección y la extensión que se quiera. En Tahití es el comedor de los reyes. O sea que de alguna manera observamos que el Tahití que describe Bougainville no parece ser, ¿no? No parece reunir las condiciones para ser una utopía, para ser el lugar de la utopía, ¿no? Y como pasó con tantos otros asuntos, Diderot hace caso omiso de esta descripción y le hace decir al anciano, por ejemplo, en el capítulo 2, nosotros seguimos el puro instinto de la naturaleza, aquí todo es de todos, y vos has predicado no sé qué distinción entre lo tuyo y lo mío. No sos ni un dios ni un demonio, ¿quién te crees que sos para hacer de nosotros tus esclavos? O sea que de alguna manera Diderot le hace decir al anciano, básicamente, o hace en boca del anciano, se construye, ¿no?, esta idea utópica de que allí justamente no hay propiedad privada, todo es de todos, no hay siervos ni amos, y bueno, por lo que decía Bougainville, es exactamente lo contrario. Otra idea también interesante a tener en cuenta para reflexionar sobre este asunto es que la isla de Tahití, tal como la describe Diderot, no parece estar por fuera del tiempo, o mejor dicho, la llegada de los europeos hace ingresar a esta isla en el tiempo histórico, que es entendido como decadencia.
y eso también lo dice el anciano. Dice, no lloren la partida de los europeos, cuando arranca el capítulo 2, deberían haber llorado antes bien su llegada. ¿No? Y a partir de allí, sin embargo, ¿no? Aparece un poco lo que podríamos llamar algunos rasgos, ¿no? De estos que señala Moreau con respecto a la utopía, ¿no? La dimensión crítica, la dimensión descriptiva y la dimensión justificativa. Bueno, interesante es que la confrontación entre Tahití y Francia, o Tahití y Europa, no se hace en términos de aquí versus allí, como suele ocurrir en los textos utópicos, sino en términos de antes versus ahora. Es decir, antes de la llegada de los europeos versus ahora que ya llegaron y se instalaron, ¿no? Y entonces eso de alguna manera nos permite retomar una idea del texto de Todorov que señala que el suplemento al viaje de Bougainville puede ser pensado más bien, ¿no? Como una reconstrucción de esa supuesta edad de oro que se construye en contraposición a nuestro o al presente de la época de Diderot, ¿no? Entonces, acá aparece esa idea de Todorov, que el exotismo, ¿no? Que representa Tahití funciona de alguna manera como un primitivismo, ¿no? Como espacio que posibilita esa idea primitivista, es decir, ese pensar al buen salvaje como una especie de modelo de hombre natural que el europeo dejó de ser precisamente porque se desvinculó de la naturaleza, ¿no? Y entonces aparece ese tahitiano, ese hombre natural, ese buen salvaje, como un espejo desde el cual el europeo puede medir su decadencia actual. Y entonces a partir de acá sí arranca de alguna manera esa descripción del allí y el aquí. Un poco eso que decíamos de la dimensión crítica, ¿no? Y la dimensión descriptiva. Entonces, por ejemplo, lo que se destaca en Tahití, o sea, lo que se describe como positivo es esta idea, que ustedes habrán visto en el suplemento, de que lo nombra sobre todo el anciano en el capítulo 2, ¿no? Los tahitianos vivían de acuerdo con las leyes de la naturaleza, no tenían propiedad privada, no tenían necesidades superfluas que los pudiesen llevar a hacer trabajar más de lo necesario, tenían tiempos de ocio, eran sanos y tenían una vida sexual libre, desprejuiciada, ¿no? Y por contraposición, ¿qué trajo el europeo? Trajo la esclavitud, impuso sus costumbres, ¿no? O sea, la imposición de una cultura sobre otra, el deseo de lujo o de cosas superfluas, la enfermedad, ¿no? El remordimiento, la vergüenza, el pudor, incluso con respecto a la enfermedad, Todorov menciona que Bougainville, lo habrán visto también, menciona que la sífilis existía, ¿no? Que no la llevaron estos europeos, ¿no? Y que ya había habido otros europeos, lo dice el propio Bougainville, antes, habían pasado los ingleses antes de que llegara el francés. Bueno, volviendo a Moreau, sobre qué aspectos de la sociedad europea reflexionan en general los relatos utópicos, ¿no? Entonces, bueno, Moreau dice que, bueno, en general la propiedad privada, el gobierno, la familia, la guerra, la educación, el trabajo. Y de vuelta, ¿no? Siempre analizando el viaje de Bougainville como un texto que pueda acercarse al género utópico, me parece interesante señalar algo que dice Moreau y que ustedes habrán observado, ¿no? Y es que Tomás Moro y otros autores de utopías que él menciona, se le animan, ¿no? Critican fuertemente, en particular, a la propiedad privada, ¿no? Critican los gobernantes, critican la guerra, pero hay una institución que estos textos no critican y es la familia. Justamente dijimos que los textos de Diderot giran todos en torno a la idea de familia, de casamiento, ¿no? Bueno, de familia, de casamiento y de sexualidad, ¿no? Entonces, esto me parece que puede ser interesante, ¿no? Lo que dice, vamos a citar un poquito a Moreau. Dice básicamente que los textos utópicos tradicionales, los que se conocen, ¿no? Lo que hacen por el contrario es reforzar la idea de familia. Él dice, la familia se mantiene en la mayoría de los relatos utópicos.
Y ello no es así porque los diferentes relatos se desinteresen de las formas familiares. Al contrario, intentan reforzarlas. O sea, la familia es un tema de los textos utópicos, pero siempre con la idea de reforzarla. Entonces, por ejemplo, menciona a Bacon, ¿no?, que critica las costumbres de los ingleses, las costumbres sexuales de las ingleses, ataca la prostitución, el celibato, el matrimonio tardío, ¿no? Y que son instituciones que atentan, o sea, que son, perdón, comportamientos que atentan, ¿no?, contra el verdadero fin de la institución del matrimonio. Entonces ahí aparece también un poco el tinte religioso. Y lo mismo pasa con Tomás Moro. Tomás Moro no tiene miedo de enfrentar la propiedad privada, pero sí con la familia no se mete. Entonces dice, el adulterio es para Tomás Moro uno de los 2 o 3 crímenes que justifican la pena capital. Y el narrador que llega hasta los Ebaritas asiste a un castigo menos duro, ¿no?, pero por igual motivo, ya que el Estado castiga públicamente las faltas cometidas contra la ley familiar. Entonces, todo lo que atenta, ¿no?, las relaciones sexuales que están por fuera del matrimonio son castigadas muy duramente. Y después aparecen una serie de elementos, ¿no?, que tienen que ver con la sexualidad, ¿no?, que son bastante cómicas, así como las pinta Moreau. Moreau tiene un tono bastante irónico cuando habla de esto. Dice que según Moreau, ¿no?, precisamente porque los esposos tienen que verse de alguna manera antes de casarse, no basta con mirarse el rostro, ¿no?, sino que tienen que verse de cuerpo entero, y entonces habría una instancia en la cual los futuros contrayentes se ven desnudos, ¿no? Pero acá también aparece el tema del pudor, y a Moro le parece que eso puede llegar a ser contrario al pudor, y entonces esto se vuelve en otros textos, ¿no?, como por ejemplo el de Campanella, ¿no? Hay una nueva versión de esta escena en la cual no es que se ven el futuro marido y la futura mujer, sino que de alguna manera los amigos de los novios los miran, por ejemplo, mientras se bañan, y ellos evalúan discretamente si están o no están hechos para estar juntos sexualmente, ¿no? Bueno, entonces todos los textos utópicos tradicionales lo que hacen más bien, ¿no?, es pensar esta idea de consolidar la familia como institución, ¿no?, jamás de disolverlo. Así que bueno, esto parece bastante interesante, para pensar lo que pasa en el texto de Diderot. También como una idea por ahí para pensar esta aparente contradicción que hay, ¿no es cierto?, en atacar la propiedad privada pero no atacar la familia, tal vez se puede pensar que la propiedad privada tiene cierta, o conlleva una dimensión un poco abstracta, mientras que la familia es, ya en la época de Moro, mucho antes de la familia burguesa que conocemos hoy, o que se conoció con posterioridad, de alguna manera la familia es la que se encarga, ¿no?, de reproducir, perpetuar el capital, ¿no? Entonces, de alguna manera, tal vez se ataca a la propiedad privada como idea, pero por ahí no a la propiedad privada en concreto, en su propio funcionamiento, que tiene que ver mucho con la institución familiar. En la época de Moro existían, por ejemplo, los libros de familia, ¿no? Un documento en el cual la familia iba anotando generación tras generación los casamientos, las muertes, ¿no?, las compras, las ventas, las dotes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ahí se configuraba, ¿no?, la imagen familiar y la pertenencia familiar en relación principalmente con el dinero. Bueno, bien. ¿Qué pasa entonces en el texto de Diderot? Bueno, como decíamos, es el eje, ¿no?, del ataque de Diderot, ¿no?, a la sociedad europea. Y eso se ve mucho en el diálogo entre el capellán y Orú. Por ejemplo, bueno, no hace falta que les lea ejemplos, ustedes los tendrán presentes, pero por ejemplo en la página 48, a ver, 48. En la página 48 hablan, ¿no? ¿En qué consiste el casamiento de ustedes?, le pregunta Orú al capellán. Y él dice, es el consentimiento, le pregunta el capellán a Orú, y dice, es el consentimiento de vivir en la misma cabaña, de acostarse en la misma cama, mientras nos encontremos bien.
¿no? Y cuando se encuentran mal, perdón. Tengo un pequeño gato y estaba hace rato que quería salir, perdonen. Pequeña interrupción doméstica. Bueno, entonces, ¿en qué consiste su matrimonio, no? Y es el consentimiento de vivir en una misma cabaña, en la misma cama, mientras nos llevamos bien, ¿no? Y cuando se llevan mal, nos separamos. ¿Y qué pasa con sus hijos? Uy, extranjero, esta pregunta termina de mostrarme la profunda miseria de tu país. Es importante que sepas, amigo mío, que acá el nacimiento de un niño siempre es una fuente de felicidad, ¿no? Y su muerte, ¿no? Fuente de dolor y de lágrimas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se ve que justamente el eje de la discusión que presenta el suplemento de Bougainville tiene que ver con esta idea de casamiento, criticando, ¿no? La idea de casamiento y de familia europea. Lo mismo pasa más adelante cuando hablan de la fornicación, el incesto, el adulterio, de alguna manera se están discutiendo los mismos elementos que ya vimos que en los textos de Moro y de otros son incuestionables. Bueno, otro tema interesante que señala Moreau, me parece a mí que es casi que lo más interesante de ese texto, ¿no? Cuando él habla, ¿no? de la familia y cuando habla también de las mujeres, ¿no? Él dice que las mujeres en los textos utópicos no son un tema propiamente de la utopía, ¿no? Pero que en general, ¿no? Si bien hay variantes, ¿no? A la mujer se la considera como un ciudadano completo y hasta puede portar armas en algunos relatos, puede formar parte de ejércitos, ¿no? Y también se da a entender que ella puede aceptar o no el matrimonio con cierta libertad. Bien, ¿qué pasa en el texto de Diderot? No hace falta que se los lea, ¿no? Fíjense en la página 72-73, ahí Moreau describe un poco qué pasa con las mujeres. Bueno, en el caso de Diderot, lo que se muestra en esta construcción que él hace de Tahití es que las mujeres efectivamente también son libres, ¿no? De elegir al concubino, que comparten las tareas domésticas, ¿no? También se dicen cosas de las mujeres interesantes, ¿no? Por ejemplo, un elemento tiene que ver con la belleza, él dice allá, y acá sí aparece un poco este tono medio de la utopía, ¿no? Acá versus allá, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Allá, por Europa, para ser bella, ¿no? Se exige que sea bella, que tenga rasgos finos, delicados, pequeñas manos, pequeños pies, etcétera, etcétera, mientras que aquí, dice Orú, solo se le pide que pueda parir muchos hijos y que estos sean activos, sanos y robustos. O sea que de alguna manera el texto, en este aspecto, el texto de Diderot da una idea utilitaria de la mujer, ¿no? Y en algunos puntos tal vez a los que conozcan la teoría de Lévi-Strauss les habrá hecho pensar un poco esa idea, ¿no? De la mujer como moneda de cambio, ¿no? La mujer, esta idea de que, bueno, la mujer y los niños circulan, ¿no? Y en este punto creo que por lo menos de lo que yo he podido observar, me parece que es el único punto en el cual Diderot ofrece una mirada cuestionable de las mujeres, ¿no? Es decir, la mujer en ese sentido, simplemente como madre, ¿no? Como desprovista de otros elementos culturales que la puedan correr de esa función natural. Ese es un punto por ahí cuestionable con respecto a la mirada que Diderot da de las mujeres, ¿no? Y algo que pasa también en relación con esto, lo habrán observado seguramente ustedes también, ¿no? Que más adelante, también cuando habla de los tahitianos y de los europeos, también explicita o hace alusión a la superioridad intelectual de los europeos, ¿no? Cuando Orú le dice agradecido bueno, al capellán, pero en representación de los franceses, le dice, bueno, estamos contentos porque ustedes han fecundado a varias mujeres con una simiente de una raza mejor que la nuestra. Acá también hay una mirada eurocentrista de Diderot, ¿no? Bueno, antes vamos a pasar a Ricoeur, porque es mucho lo que tenemos para decir, ¿no? Para ver esta otra vertiente de lo que es la utopía, pero por ahí los invito a que busquen, ¿no? En el texto del suplemento cuáles son los valores que Diderot reivindica en esta construcción que él hace de Tahití, ¿no? Para anudar con la dimensión justificativa,
¿no? de toda utopía, ¿no? Cuáles son los valores que rescata, ¿no? Y que de alguna forma, si son seguidos o respetados o asimilados en Europa o recuperados en Europa, bueno, se podría pensar en construir una sociedad más justa, distinta y mejor. Bueno, los enuncia, van a ver que los enumera, etc. Voy a cerrar la puerta, si no me voy a morir de una neumonía. Bueno, esto, algunos comentarios simplemente acerca de la utopía como género filosófico, como género discursivo. Vamos a hablar ahora de la utopía en su otra acepción, que para nosotros es importante para seguir con esta descripción que venimos haciendo desde la primera clase, ¿no? Del siglo XVIII en su conjunto, ¿no? Y la semana pasada les decía que el siglo XVIII es un siglo que se puede llamar utópico, porque es un siglo en el cual, vamos a verlo ahora por ahí con más detalle y a partir también de los textos de Diderot, ¿no? Aparecen una serie de mundos posibles, formas posibles de sociedad, formas posibles de vínculo entre los sujetos, ¿no? que tienen que ver con esa época concreta, ¿no es cierto? Muchas de las cuales fueron olvidadas directamente. Entonces vamos a hablar ahora de la utopía, ¿no? Ya no como texto, sino la utopía como esto que les decía, ¿no? O sea, un formato imaginario social. Y lo que hace Ricoeur, que es muy interesante en este libro, que se llama Utopía e Ideología, perdonen. Es decir, que la utopía y la ideología son como los dos polos de una misma dinámica que está relacionada con la acción humana, como dos formas del imaginario que estructuran simbólicamente la vida social y que por lo tanto deben ser pensadas a la par, ¿no? Y él entonces trata de definir más bien estas dos nociones, y digo trata de definir porque son nociones complejas, ¿no? Son nociones ambiguas, son nociones que cargan con connotaciones positivas y con connotaciones negativas, ¿no? Y muchas veces se convierten, tanto una como otra, en epítetos desvalorizantes, ¿no? Por ejemplo, en la ideología eso es bastante claro. En general, él dice, incluso lo dice Ricoeur, nadie se reivindica como autor de una ideología, para nada, o nadie se reivindica como estando atravesado por una ideología, ¿no? Que muchas veces se entiende, dice él, como una distorsión, como un engaño, como una manipulación. Pero también la utopía es desvalorizada muchas veces. El del ejemplo de Engels, cuando Engels opone al socialismo científico, el socialismo utópico, ¿no? Describe como ingenuo, ¿no? Como una especie de forma de la fantasía que no atiende a las fuerzas históricas, que no atiende a las formas de poder, y parece creer que la verdad se va a imponer por su propio peso, simplemente porque es una verdad y la gente la va a asumir como tal, ¿no? Entonces, bueno, esta es también una idea que sobrevuela muchas veces la noción de utopía, ¿no? Esta idea de algo medio ingenuo, que también se relaciona a veces con esta idea de que la utopía es una manera de escapar de la realidad, ¿no? Una manera de compensar mediante la fantasía un presente que es difícil o un presente que es intolerable, ¿no? Pero que finalmente valida ese presente porque no piensa formas concretas de cambiarlo, ¿no? Esto para mostrar de alguna manera la dificultad en definir tanto a la utopía como la ideología. Bueno, entonces Ricoeur va ofreciendo a lo largo de todo el libro lo que podemos pensar como una pequeña definición o descripción de lo que es la utopía. Por un lado, una pregunta que se hace Ricoeur, que es importante para nosotros, es, bueno, ¿quién es el portador del discurso o del pensamiento utópico, ¿no? Y lo que contesta él, retomando también a otros autores, es que en general son los grupos oprimidos o excluidos del poder en un momento histórico puntual, ¿no? Y entonces dice que esquemáticamente muchas veces se piensa que los grupos dirigentes promueven la ideología, mientras que los grupos en ascenso promueven la utopía. Y eso pasó con la Ilustración. Como les dije en las otras clases, muchas veces se pensó la Ilustración como la manifestación intelectual de la burguesía en ascenso. Y una vez que llegó al poder, ¿no? Una vez que agarró la manija,
se cristalizó en cierta ideología y traicionó las utopías, ¿no?, que había producido todo este siglo XVIII, las utopías que había abrigado, etcétera, etcétera, ¿no? Se acusa muchas veces a la Ilustración de no haber cumplido sus promesas, de no haber sido lo suficientemente radical, de haber dejado afuera otras formas posibles de realidad que en ese momento se gestaron, se pensaron, se formularon, ¿no?, y hasta fueron sostenidas por un montón de sujetos que quedaron afuera, ¿no?, una vez que, si aceptamos esta idea marxista, ¿no?, una vez que la burguesía tomó el poder, ¿no? De hecho, cuando hablemos más específicamente de las mujeres, ahora en un instante, hay que señalar que justamente el feminismo, ¿no?, la teoría política feminista, se piensa a sí misma justamente como la hija no deseada del pensamiento ilustrado. Esta idea de que la Ilustración traicionó a la mujer, la Ilustración traicionó a la mujer, y de alguna manera lo que hace el feminismo es doblar la apuesta, reclamar lo que en ese momento se le negó, ¿no?, como los derechos, ¿no?, esto lo que decíamos la semana pasada, de ser un sujeto de pacto, pero también de alguna manera redobla la apuesta porque no pone en evidencia, marca, señala todo aquello que no funcionó. Bueno, esto es una idea interesante, que por eso la menciono, porque tiene que ver con lo que vamos a abordar ahora. Por otro lado, otra idea también que aparece en el texto de Ricoeur, tiene que ver con dónde se sitúan espacialmente las utopías. Y para él esto reviste una gran importancia, ¿no? Entonces él retoma esta idea de ningún lugar, y habla justamente, ¿no?, de esta propensión que ha habido en algunos géneros de situar, ¿no?, por ahí el espacio de la utopía como una isla, ¿no?, o en lugares remotos que no corresponden con ningún lugar preciso. Y para Ricoeur esto es muy importante porque justamente acá se manifiesta la fuerza subversiva de la utopía, es decir, la utopía crea, dice él, la distancia necesaria para desnaturalizar, ¿no?, lo que consideramos natural, lo que es propio de nuestra cultura. O sea, se abre, dice él, una especie de brecha en el espesor de lo real, ¿sí? Entonces él, les voy a hacer una pequeña cita, dice algo así como, ¿no?, la utopía es un lugar que no existe en ningún lugar real, es una ciudad fantasma, es un río sin agua, es un príncipe sin súbditos, y esta extraterritorialidad tiene sus beneficios. Desde ese no lugar, ¿no?, una luz externa ilumina nuestra propia realidad, la torna extraña y hace que ya nada parezca de una vez y para siempre. El campo de los posibles se amplía y permite concebir maneras de vivir radicalmente otras o radicalmente distintas. Entonces esto es muy importante y también tiene que ver con el corazón del programa de la materia este cuatrimestre, ¿no es cierto? Cómo pensar el otro. Es decir, la utopía permite que nosotros nos veamos a nosotros mismos como otro. La utopía, desde esa excentricidad, desde ese lugar alejado, distinto, permite que nos veamos, que desnaturalicemos, ¿no?, lo que somos, nuestras costumbres, cómo vivimos, etcétera, ¿no? Entonces, este extrañamiento respecto de nuestro sistema cultural, ¿no?, construye, ¿no?, esta excentricidad desde la cual la imaginación se dispara a otras realidades posibles, ¿no? Y en ese sentido, la experiencia de la utopía muestra lo contingente del orden establecido. Y esto se ve bastante claramente, lo habrán observado seguramente en el texto de Diderot, ¿no? En particular, me parece a mí, es muy claro cuando hablan el capellán y Orú. Vieron que las preguntas del capellán, que es el portador de los valores europeos, ¿no?, que es de alguna manera la figura con la cual en esa instancia se puede identificar el lector, ¿no? Y ahí también está interesante la retórica de Diderot, ¿no? O sea, el lector se identifica en un primer momento con el europeo, pero de alguna manera este diálogo va desmontando justamente esta idea de la superioridad europea, este pensar que la sociedad tal como la conocemos no va a cambiar, no tiene por qué cambiar, está bien, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de preguntas que va haciendo el capellán, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo reconoce la mujer al padre de sus hijos, ¿no? Si cada cual anda con quien quiere y cuando no tiene más ganas de andar con esa persona se dejan. Bueno, dice, ¿cómo reconoce la mujer al padre de sus hijos? ¿De quién es el hijo? ¿Cómo se castiga el adulterio? ¿Cómo se castiga el libertinaje? ¿Qué pasa con el incesto? ¿No? Entonces las preguntas del capellán, de alguna forma,
¿no? Van generando esa brecha, ¿no? Van mostrando, ¿no? Cómo puede ser distinta, ¿no? El vínculo entre las personas, la relación con los hijos, etcétera, ¿no? Y de a poquito va pasando que Orú va sometiendo al ridículo de alguna forma lo europeo, ¿no? Orú en un momento dado se pone a ser él quien pregunta, ¿no? Se pone a ser él quien interpela al capellán, ¿no? Y ahí justamente muestra más claramente en toda su ridiculez, ¿no? Estas costumbres europeas, ¿no? Y ahí justamente se genera este extrañamiento que menciona Ricoeur, ¿no? Inclusive, llegado a cierto punto, el bicho vendría a ser, o sea, el sujeto exótico, ¿no? No es el tahitiano, sino que vendría a ser el capellán, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, Orú le pregunta insistentemente por qué no acepta alguna de las mujeres, y él contesta mi religión, mi estado, y no sale de allí. Y luego, cuando habla de que él es un monje, dice que él pertenece a una sociedad de hombres, y entonces Orú le pregunta, ¿y qué hacen? Y él dice, oramos, y entonces él le dice, pero esos son unos vagos, no trabajan, no hacen nada. Bueno, entonces después pregunta, y esto por ahí es interesante para hacer un puente con la religiosa, él dice, Orú le pregunta, ¿hay monjes hembras? Y el capellán le contesta, sí, ¿no? Están más encerradas que los machos, ¿no? Se secan de dolor y se mueren de aburrimiento. Y Orú concluye, ¿no? Y acá me parece que es como el sumum de este extrañamiento, ¿no? Que se genera con respecto a uno mismo y que es el punto de partida, ¿no? de este movimiento que la utopía pone en marcha. Orú concluye, ¿no? Ustedes son más bárbaros que nosotros. Bueno, esto puede ser interesante para pensar cómo opera la utopía, ¿no es cierto? ¿No? Esta idea de la espacialidad y cómo este afuera, ¿no? Es como el reflejo que permite vernos mejor. Bueno, Ricoeur también se pregunta, ¿no? ¿Cómo opera la utopía? ¿Qué es lo que busca la utopía? Y lo que dice es que la utopía, ¿no? Como es como decíamos, ¿no? Uno de los mecanismos que permite la acción humana. Entonces no es un sueño, lo que quiere es cambiar la realidad, subvertir un orden establecido. Y lo hace, como vimos recién, desnaturalizando la realidad y apuntando principalmente al poder. O sea, la utopía apunta contra el poder, ¿no? Y en este punto hay la relación con el poder o el interés por el poder es un punto de contacto con la ideología. Entonces, Ricoeur dice textualmente que toda utopía tiene un problema con la autoridad. Y piensa cómo sería posible vivir por fuera de las jerarquías, cómo sería posible, de alguna manera, desinstitucionalizar el vínculo entre los sujetos. Entonces, eso me parece que es muy importante, ¿no? Porque es un poco lo que pasa permanentemente en el texto de Diderot. Ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿no? O sea, el vínculo de los sujetos por fuera de la ley, ¿no? El casamiento por fuera de la ley, el casamiento por fuera de la iglesia, el casamiento como un vínculo privado, ¿no? Que no tiene por qué hacerse público, ni manifestarse en público, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, ¿no? Esta idea es importante, ¿no? Que esta idea de la utopía como una alternativa al poder. Bueno, habíamos dicho que en el caso del suplemento, ¿no? Y también en el caso de los cuentos, de alguna forma, a lo que se apunta, ¿no? Es contra la iglesia y contra la ley, ¿no? Y contra la institución que ambas regulan, ¿no? Tanto la justicia como tanto la ley como la religión, que es el matrimonio, ¿no? Entonces habrán visto que a lo largo tanto del suplemento al viaje de Bougainville como de los cuentos, ¿no? Hay preguntas que están ahí dando vueltas y a las cuales los personajes buscan dar una respuesta, y es si el matrimonio es legítimo, si el matrimonio debe ser indisoluble, ¿no? Si el matrimonio debe ser un acuerdo privado o un acuerdo público, ¿no? Si los hombres son más propensos que las mujeres a la lealtad, a la fidelidad, si unos son mejores que otros, etcétera, etcétera. Bueno, y para entender un poquito mejor, ¿no es cierto?, la importancia de esta reflexión, ¿no?, que puede parecer medio anecdótica, porque por momentos Diderot parece aludir, ¿no?, a casi que a chismes, ¿no?, hablar, sobre todo en los cuentos, hablar de gente que los personajes supuestamente conocen, etcétera, etcétera, pero para entender que es algo muy serio lo que está tratando Diderot, ¿no?, este tema del casamiento, por ahí hay que tener en cuenta un poquito la época.
un poquito la época. Voy a hacer lo más breve posible, tratando de que se entienda un poco esta idea. Y es que, bueno, como les decía hace un rato, ¿no? Todo este siglo XVIII, la Ilustración en particular, fue pensada, ¿no? por el feminismo como, bueno, es el momento en el cual, ¿no? apareció justamente la promesa de otro lugar para la mujer, ¿no? Y lo que ocurre durante todo el siglo XVIII, inclusive también un poquito antes, es que se empiezan a elaborar, ¿no? todo lo que serían las teorías del contrato social. Las teorías del contrato social, que van a ser las que lleven, las que hagan cambiar el tipo de patriarcado, dice el feminismo, es decir, pasar de un patriarcado paterno, ¿no? que está dominado por la figura del rey, a un patriarcado de hermanos, a un patriarcado fraterno, que se da a través de este contrato sexual, y es un patriarcado, ¿no? donde la mujer también está sometida, también está excluida, pero no a partir de una figura única, sino una figura que es con esta fraternidad, ¿no? de hermanos. Y voy a decirlo muy rápidamente, espero que se pueda entender, ¿no? Básicamente lo que se señala es que estas teorías del contrato social muchas veces se interrogan acerca de la mujer, ¿no? Y la mayoría trata de justificar por qué la mujer no puede ser sujeto de pacto. Entonces lo que se dice es que estas teorías del contrato social, ¿no? presuponen un contrato sexual según el cual la mujer queda fuera. Ese contrato sexual se acalla, ese contrato sexual, ¿no? pasa a segundo plano, nadie lo menciona, es como un contrato mudo, secreto, pero que de alguna manera es la base, es el primer contrato, que es el primer pacto que se da entre los varones, dejar a la mujer afuera. Y después aparece este otro contrato social, ¿no? que se va justificando con sus variantes según los autores. Este contrato es central, ¿no es cierto? Porque justamente lo que hace, y acá está el rol de la familia, ¿no es cierto? Lo que hace este contrato social es pensar que existen dos esferas. Por un lado la esfera pública y por otro lado la esfera privada, ¿no? Toda esta teoría de las dos esferas nace, ¿no? del contrato social. Y en esta esfera pública, ¿no? se mueve el varón, y en la esfera privada, ¿no? es la esfera en la cual se confina de alguna manera a la mujer. Y entonces, ahí aparece el matrimonio, ¿no es cierto? El matrimonio como la institución, que sería como la primera célula de la sociedad, ¿no? Y que permite, ¿no? que el varón, ¿no? se ocupe de la vida pública, mientras que la mujer se queda en la casa. A ver, dos cositas que les quería señalar al respecto, ¿no? Bueno, ¿qué es importante con respecto a esto? Con respecto a esto hay una figura que es particularmente relevante para nosotros, un poco también para entender de qué manera Diderot puede ser dejado aparte, ¿no? de todas estas disquisiciones que estoy mencionando ahora. Una figura central es la figura de Rousseau. Y acá también hay un elemento que les señalo como interesante para seguir pensando la Ilustración, y es el hecho de que Rousseau en particular, pero no es el único, formula, ¿no? todas estas teorías políticas, ¿no? y todas estas ideas con respecto a la sociedad, a una sociedad mejor, en géneros muy diversos, que van desde un artículo de enciclopedia donde él habla, por ejemplo, de economía, hasta su tratado filosófico, pasando por el Emilio, ¿no es cierto?, que es un tratado de educación, y la Nueva Eloísa, que es una novela que fue un éxito rotundo, y de alguna manera en todos esos textos lo que hace Rousseau es de alguna forma justificar, ¿no es cierto?, este tipo de contrato social y esta teoría de las dos esferas en la cual la mujer justamente, ¿no?, se queda en la casa. Y la particularidad de Rousseau, ¿no? es que si los otros teóricos del contrato social desdeñan un poco la esfera privada, desdeñan un poco el tema del casamiento, no le asignan demasiada importancia, incluso se dice es un contrato privado y por lo tanto no nos vamos a pronunciar sobre ella, lo que hace Rousseau es teorizar con mucha minucia, ¿no? lo que sería ¿no? la vida familiar, ¿no? la esfera privada. Y entonces ahí, de alguna manera, él crea lo que se llama el ideal moderno de la familia patriarcal.
O sea, la familia, por eso es tan importante, y por eso es importante tener en cuenta lo que está haciendo Diderot cuando piensa un tipo de familia distinta, ¿no? Un tipo de vínculo distinto, en qué medida está contrapuesto y se aparta de lo que propone Rousseau, que finalmente es lo que se terminó imponiendo. ¿No? Y se terminó imponiendo, ¿no? Volviendo un poco al rol de la literatura en esta época, ¿no? Porque en gran parte, por ahí lo más eficaz que escribió Rousseau respecto de la familia moderna pasa por la Nueva Eloísa. La Nueva Eloísa, que en ese texto que les mencioné de Darton en la primera clase, ¿no? La gran matanza de gatos y otros episodios del siglo XVIII francés, hay un capítulo donde se muestra hasta qué punto ese libro revoluciona la lectura en el siglo XVIII, ¿no? Revoluciona el vínculo entre el autor y el lector, etcétera, etcétera. Lo que tiene de interesante es que en ese texto Rousseau de alguna forma le dora la píldora a la mujer porque le pinta, ¿no? la vida familiar y la vida doméstica como una especie de ámbito placentero, casi que como un lugar utópico, ¿no? Hay algunas cartas donde es bastante claro eso, ¿no? Donde la mujer está como la reina del hogar y toda una serie de metáforas que después se siguieron reproduciendo y que perduran casi que todavía hoy, ¿no? Entonces la mujer como la reina del hogar, que se ocupa de los niños, que piensa en el bien de los otros, ¿no? Que está siempre atenta a que todo el mundo esté bien y contento, ¿no? Y etcétera, etcétera. Bueno, y entonces a Rousseau se lo ataca muy fuertemente desde el feminismo precisamente por estos textos, ¿no? Es decir, básicamente Rousseau llega incluso, o sea, lo que se dice es que Rousseau tiene ideas que son brillantes y ideas que son de gran vanguardia con respecto, por ejemplo, a la educación, ¿no es cierto? ¿No? La educación de Emilio, esta idea de que la educación tiene que partir de la subjetividad, de la sensibilidad de cada uno, etcétera, etcétera, y se tiene que formar el sujeto a partir de eso, ¿no? Es decir, esta idea que sigue siendo hoy muy interesante, de que la democracia no tiene que ser, ¿no? Una unión de sujetos uniformes, sino donde cada cual, ¿no? Hace su aporte desde su individualidad. Entonces, por eso esta educación que propone Rousseau, ¿no? Donde lo que se hace justamente es eso, seguir reforzando, seguir trabajando, seguir conociendo la propia subjetividad, ¿no? Para después aportar al colectivo desde otro lugar. Bueno, son ideas que son muy brillantes, ideas que son muy interesantes, pero claramente Rousseau incurre en el error de casi que de dinamitar la propia validez de su teoría, porque cuando él habla de las mujeres, justamente las mujeres quedan afuera, ¿no es cierto? En el caso del Emilio es bastante claro, él dice, bueno, ¿cuál es la educación del Emilio? Es esta, y una vez que lo presentó, dice, bueno, pero Emilio no puede estar solo, necesita tener una mujer, ¿y cómo tiene que ser esta mujer? Y entonces ahí construye la figura de Sofía, que es una mujer con ciertos rasgos, y que básicamente es como una especie de ornamento, de atributo de este varón, ¿se entiende? Entonces, la familia burguesa es como, de alguna manera, está en el corazón de este nuevo patriarcado, ¿no? En esa familia burguesa, ¿no? La mujer tiene un lugar que es muy específico, un rol que es muy específico, ¿no? Y tiene unos rasgos que también son muy específicos, Y Rousseau se dedica precisamente en sus distintos libros a señalarlos. El tiempo pasa muy rápido y no voy a tener tiempo de hilvanar todo, pero bueno, no importa, no importa. Entonces, pensar justamente eso, ¿no? En este marco, ¿no? En este marco que les estoy pintando a muy grandes rasgos, ¿no? Cómo entender lo que Diderot dice en estos textos de las mujeres, ¿no? Qué tipo de reflexión hace él sobre el matrimonio, ¿no? Ustedes habrán visto justamente que para él el matrimonio no es ninguna solución, ¿no es cierto? Al contrario, son todos textos que critican el matrimonio. Bueno, básicamente aparece en La Voz de Orú muchas veces, el matrimonio como antinatural, como contrario a las leyes naturales, ¿no? Inclusive llega a decir Orú, al exigirle fidelidad, ¿no? Al ser humano, la condición del hombre termina siendo peor que la del animal, ¿no? Entonces hay todo es casi que la contracara de esa cosa, de ese paraíso que construye Rousseau en relación con la familia burguesa y con la vida doméstica como un mundo de felicidad para la mujer. Bueno, lo mismo pasa en los cuentos, ¿no es cierto? O sea, se ataca justamente, ¿no? Esta idea del matrimonio, ¿no es cierto? Se reflexiona. ¿Realmente el matrimonio nos hace más felices? ¿Realmente estamos obligados a estar de por vida con una persona? Entonces, lo reflexiona un poco a la manera de Diderot, un poco como veníamos diciendo en las otras clases, ¿no? Sin ofrecer una respuesta tajante necesariamente, ¿no? Bueno, cosas importantes que les quería decir.
Bueno, muy importante, y lo que me parece interesante sobre lo cual tienen que por ahí pensar un poquito, es las figuras femeninas que aparecen en los textos de Diderot, ¿no? O sea, por un lado esto, ¿no? La mirada que él tiene sobre el casamiento, la mirada que él tiene sobre la familia, ¿no? Si eso, si eso es fuente de felicidad, y si la familia un espacio de, digamos, un espacio de felicidad, un espacio, ¿no? que está en sintonía con una idea utópica. Eso por un lado. Y por otro lado, las distintas figuras femeninas que aparecen, ¿no? Y acá también se va a ver un poco la originalidad de Diderot, ¿no es cierto? Habrán visto cómo Diderot, bueno, anoté acá un poco, con poco tiempo hacer un resumen va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, aparecen distintas figuras femeninas, ¿no? Por ejemplo, en los cuentos aparece la figura de la mujer, Madame de la Carlière, ¿no es cierto? Como una mujer primero que sufre la tiranía del primer esposo, ¿no es cierto? O sea que de vuelta se muestra eso, cómo el matrimonio es para la mujer fuente de sufrimiento, básicamente porque está sometida a su marido. Y cómo esta mujer, cuando enviuda se vuelve libre, ¿no? Y propone un pacto, ¿no es cierto? Propone un pacto, propone un contrato a este hombre, ¿no? Como mujer libre. O sea que de alguna manera también acá está un poco esas utopías que las feministas decían que hubo en el siglo XVIII y que después se perdieron, ¿no? La mujer formula un pacto, ella lo formula y se lo propone a este hombre, ¿no? Y este hombre acepta el pacto, pero después lo traiciona. Y entonces ahí aparece toda la discusión del cuento. Una discusión que, como les decía antes, después va por otros caminos, ¿no? Por la idea esta de si finalmente el vínculo entre un varón y una mujer, ¿no? Tiene que ser un vínculo o un pacto privado o un pacto público, ¿no? Porque finalmente un poco lo que termina pasando y todas las desgracias que van aconteciendo a posteriori de esta separación entre estos dos personajes tienen que ver con esta especie de coro trágico espantoso que es todo el público que asiste a todos estos episodios de la vida privada de estas dos personas y que de alguna manera van tomando partido, ¿no? Y los van casi que condenando a actuar acorde a lo que en algún momento pensaron, pero que después evidentemente dejaron de pensar. Bueno, eso por un lado con respecto a Madame de la Carlière. Piensen también en otras figuras femeninas que aparecen en el cuento Esto no es un cuento, ¿no? Muy interesante. Por un lado, esa mujer que usa sus encantos para asegurarse un buen porvenir, ¿no es cierto? Y que es una mujer inteligente, como son todas las mujeres que aparecen en los textos de Diderot, y después la mujer intelectual, ¿no? Esta mujer intelectual, ¿no? Que tiene capacidad de trabajo, que es hasta superior al hombre del cual ella está enamorada, y que es muy interesante y que además no es una utopía, porque también esto pasó con el siglo XVIII. Los salones a los que aludíamos la clase pasada eran animados por mujeres, ¿no es cierto? Los clubes también, ¿no? Y las mujeres escribían, las mujeres traducían, las mujeres pensaban teorías, las mujeres incluso eran publicadas, ¿no? Y de todo esto no nos queda ni el recuerdo. O sea, la historia literaria, ¿no? Y la historia de las ideas se encargó de borrar estos rastros. Por ahí la gente que se dedica al siglo XVIII, y en particular desde una perspectiva de género, las conoce, son muchas, ¿no? Y mujeres de una gran inteligencia. Y lo que hace Diderot, justamente, en Esto no es un cuento, es reponer un poco a estas mujeres. Bueno, no tengo tiempo, pero ustedes verán, ¿no? A ver, qué pena porque... ¿no? Hablaba de esta mujer, por ejemplo, ¿no? de la señorita de Lachaud. Tenía inteligencia, imaginación, gusto y cultura suficientes como para entrar en la Academia de Bellas Artes, dice el narrador. Nos había oído hablar tanto de metafísica que las más abstractas materias ya le resultaban familiares. Su primera tentativa literaria fue la traducción de los ensayos sobre el entendimiento humano de Hume. La revisé y verdaderamente había muy poca cosa que rectificar. Esta traducción fue publicada en Holanda y bien acogida por el público. Mi carta sobre los sordomudos apareció simultáneamente y tuve en cuenta algunas sutiles objeciones que ella me hizo y que motivaron que yo añadiera una parte a mi obra, y esta parte no es lo peor de lo que yo he escrito. O sea, la mujer como un par, casi, ¿no? Casi porque la figura masculina está ahí de tutela y es la que finalmente legitima si lo que la mujer hace está bien o está mal, ¿no?
pero después lo hace de manera mucho más clara. Esta mujer aprende el hebreo, aprende el griego, ya sabe el italiano, es decir, hace toda una pintura, ¿no? Mostrando justamente la inteligencia de esta mujer, que hasta escribe novelas históricas y con mucha sutileza. Y acá lo que hace Diderot es pintar un poco a las mujeres que existían en esa época. Por ejemplo, a Newton lo tradujo una mujer que fue amiga y amante de Voltaire, y que a su vez era una científica, ¿no? Y que a su vez tradujo también a Leibniz, ¿no? Y Leibniz entró en Francia un poco por la traducción que ella hizo de él, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense un poco las mujeres que aparecen en el texto de Diderot, lo cual ya es subversivo, porque de alguna forma, ¿no? Las mujeres quedan por fuera o han quedado por fuera de todo el relato que se ha hecho a posteriori del siglo XVIII, como si fuese solo un siglo de varones, un siglo de varones pensantes, ¿no? Y no un siglo donde había mujeres que incluso pensaron, ¿no? Otro tipo de vínculo entre varones y mujeres que fuera por fuera, ¿no? del vínculo exclusivamente racional. Hay otras mujeres, ¿no? La Polly Baker, ¿no? Esa mujer que él introduce en uno de sus textos, ¿no? Y que de alguna manera se le exige, ¿no? Que pague multas por haber tenido hijos por fuera del matrimonio, y ella se defiende, ¿no? Y hace uso de una retórica que muestra de vuelta a la mujer defendiendo públicamente en la esfera pública ante los jueces, haciendo la defensa de su propia situación, ¿no? Y criticando la hipocresía de la sociedad, ¿no? Con argumentos extremadamente racionales, ¿no? El mismo gobierno que me reconoce o que reconoce como autoridad al magistrado, que es el padre de mi hijo, me castiga a mí. Y si yo fui en contra de la religión, que Dios me castigue, ya me echaron de la iglesia, ¿qué más me van a hacer? ¿No? ¿Y por qué me van a criticar si yo lo único que hago es aumentar los sujetos de su majestad? ¿No? Entonces aparecen estas mujeres, ¿no? Que de alguna forma van en contra de este orden que se estaba gestando en este momento, pensemos en Rousseau. Y también aparece, así como una forma un poco fantasmal, esa mujer disfrazada, muy interesante, esa mujer que aparece disfrazada, a la que se alude en el suplemento del viaje de Bougainville, una mujer que quiere salir a dar la vuelta al mundo, se disfraza de varón, y, y solo en Tahití la reconocen, ¿no? Y ella trabaja a la par de los varones, ¿no? Tenía ganas de conocer el mundo, ¿no? Y muestra siempre sabiduría y coraje, le dice B a A, ¿no? Y A concluye esas débiles máquinas o esas máquinas frágiles o, bueno, como etéreas. Esas máquinas etéreas encierran muchas veces almas muy fuertes. Inclusive al final del suplemento al viaje, vieron que ahí ve lo que dicen es, bueno, ¿por qué no le llevamos a las mujeres, que no hemos parado de hablar de las mujeres? Llevémosle el texto de este suplemento de Bougainville a ver qué es lo que ellas piensan. Entonces, hay una serie, ¿no? Hay una presencia de las mujeres bastante fuerte, ¿no? Y que tiene que ver de alguna manera también con esto que mencionábamos, la utopía del siglo XVIII, ¿no? Este siglo XVIII que justamente, ¿no? Se piensa a sí mismo, ¿no? Justamente se logra ver, ¿no? En todo aquello que no funciona, ¿no? E imagina, ¿no? Otras formas de realidad posible. Bueno, para terminar, perdonen que me haya extendido un poquito. Solo para terminar, ¿no? Hay otras utopías que aparecen en los textos de Diderot, y las hemos mencionado, por eso simplemente quería cerrar con esto. Por un lado, esta idea, ¿no? Del honnête homme, del hombre informado, el hombre que puede hablar sobre todas las cosas, ¿no? Esta es una utopía que después, ¿no? Pierde valor de alguna forma. De hecho, Flaubert en Bouvard y Pécuchet se burla, ¿no? de estos personajes que piensan que comprando libros y leyendo pueden formular, pueden entender, pueden participar del diálogo científico, ¿no? Es como que en este momento parecía posible que la ciencia era para todos, pero después la ciencia se va convirtiendo en una esfera aparte, con sus propios criterios de legitimación, etcétera, etcétera, y evidentemente deja de ser para todos. Eso pasa por un lado. Y por otra, evidentemente deja de ser para todos, perdonen el evidentemente, lo que quiero decir es tal como está pensada, ¿no es cierto? Porque evidentemente lo utópico que aparece sí en esta época es la idea de que todo el mundo puede acceder a eso, y todo el mundo, las mujeres inclusive, como lo acabamos de señalar en el texto de Diderot, tienen que tener acceso, pueden tener acceso, ¿no? A la reflexión, al pensamiento, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que esta figura que aparece por ahí en A y B,
¿no? De que cualquier cosa que pasa, o pasa una nube y me pongo a pensar sobre la meteorología, ¿no? Esa figura por ahí de alguna manera se desdibuja porque la propia ciencia se va especificando, se va centrando en objetos más específicos, más precisos, y de alguna manera no puede haber persona única que encarne todo el saber, ¿no es cierto? Que se pueda pronunciar sobre todos los campos del saber. Otro elemento que también tiene que ver con lo que estuvimos diciendo de ensayo, esto que decía Adorno, que la libertad individual nunca se terminó de desarrollar del todo. Y acá la libertad individual, la libertad del pensamiento, esta idea de poder pensar sobre lo que yo quiero, es algo que, esa libertad del saber, si se quiere, es algo que en este momento histórico parece estar de manifiesto, ¿no? Cuando uno piensa cómo circula el saber hoy por hoy, ¿no? Cuáles son los centros de poder, cuáles son las formas en que esos centros de poder organizan la discursividad, ¿no? El uso del inglés, incluso la forma rígida, ¿no? El tipo de citar, todo está hasta en los más mínimos detalles estipulado por los centros de saber. Podemos ver justamente en qué medida lo que proponen Diderot y lo que proponen otros pensadores de la Ilustración es una utopía, ¿no? Es decir, es algo que quedó como una utopía, pero que no se terminó de concretar. No quiere decir que no sea concretable, sino que no se terminó de concretar, y está interesante pensarlo como por ahí una de las deudas pendientes de la Ilustración, un poco como lo que señalan las mujeres. Y la última idea, y con esto los dejo, les pido disculpas por haberme atrasado un poco, es una idea que aparece también en el texto de Foucault. Foucault arranca su texto sobre las palabras y las cosas señalando a Borges, diciendo que Borges, y una clasificación que él hace, que es muy conocida, que los lexicógrafos citan mucho, ¿no? Acerca de los animales, tal como aparecen los animales señalados en una enciclopedia china. Ese texto de Borges sería el punto de partida, ¿no? De toda la reflexión que hace Foucault en las palabras y las cosas. Y bueno, lo que dice interesante es que de alguna manera el texto aparece como una utopía, es decir, el texto, ¿no? El texto escrito, como la posibilidad, ¿no? De alguna forma de tener, de aprender, ¿no? De conllevar, ¿no? Elementos que son muy diversos, ¿no? Como el adentro y el afuera del texto, ¿no? O sea, un espacio, y esto por ahí se ve bastante en Diderot, un espacio donde, por ejemplo, se subvierten las jerarquías, ¿no? Por ejemplo, la oralidad y la escritura, son textos, los de Diderot, escritos, pero donde la oralidad, ¿no? Aparece como la forma de expresar lo escrito, ¿no? Son textos también donde también se subvierte la jerarquía entre los géneros. Vimos cómo pasaba un poco como en el caso de Nabokov, o sea, como en Nabokov la nota al pie se come a la novela, se impone a la novela, el suplemento, en el caso de Diderot, se come al viaje de Bougainville, ¿no es cierto? O sea, el comentario o la crítica, ¿no? Se come a la obra literaria, sería un poco el sueño casi que de la crítica literaria, hecho realidad, ¿no? Y entonces, de alguna manera, los textos de Diderot tienen esto, ¿no es cierto? Es un espacio en el cual todo es posible, prácticamente, todo es posible. Inclusive, y con esto termino, eso que señalábamos la semana pasada con respecto a lo meteorológico, ¿no? O sea, él construye en sus textos esta figura del señorito ilustrado, el señorito ilustrado que habla de la meteorología, ¿no? Que explica, describe, ¿no? Y parece dominar los fenómenos naturales, que incluso los metaforiza, ¿no? Porque se acuerdan que en el texto siguiente, en el texto del suplemento que sigue al de Madame de la Carlière, aparece la metáfora, ¿no? De esa cúpula estrellada. Entonces aparece esa idea, esa fe en el saber, esa fe en la reflexión humana, en el espíritu, en la crítica, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo el humor, ¿no? Que cuando se larga el chaparrón, el hombre se moja, ¿no es cierto? O sea que de alguna forma aparece, ¿no? Toda esa ilusión, pero también la crítica, la burla, ¿no? De algo que todavía no ocurrió, que es la ciencia positivista, y esta idea de que el hombre puede dominar la naturaleza. Aparece en Diderot tanto esa idea, ¿no? Esa posibilidad, como de alguna manera la burla de esa posibilidad, ¿no? Porque este hombre de alguna forma se moja, llueve y se moja, por más que domine, por más que con tecnicismo describa la realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera también pensar eso, que finalmente la utopía puede ser el propio texto, porque puede conllevar todos estos elementos distintos. Bueno, espero que se haya entendido, espero que no haberlos agotado con tanta información, y los invito sobre todo a seguir pensando todos estos asuntos. Bueno, mucha suerte y nos seguiremos viendo.